En esta clase veremos los efectos de la partición. Recuerda poner me gusta, suscribirte y apretar la campana de avisos para que seas informado apenas subamos un próximo video. Efectos de la partición. Para estudiar los efectos de la partición se deben analizar dos temas fundamentales. 1. El efecto declarativo de la partición y 2. La obligación de garantía que tienen los comuneros. Primero, es necesario señalar que referirse al efecto declarativo de la partición es lo mismo que referirse al efecto declarativo de la adjudicación. Recordemos que la partición es un conjunto de actos complejos que tienen por objeto poner fin al estado de indivisión y que el estado de indivisión termina mediante la liquidación y distribución del caudal poseído en común al adjudicar a cada signatario bienes determinados que corresponden a su cuota en la comunidad. Por eso debemos analizar este concepto. Concepto de adjudicación. La adjudicación es el acto por el cual se atribuye el dominio exclusivo de ciertos bienes a una persona que era dueña pro indivisa, o también es la radicación del derecho del indivisario en la comunidad en bienes determinados. Por lo tanto, por la adjudicación, el comunero pasa a ser de codueño a propietario exclusivo de un bien. El requisito fundamental para que exista adjudicación consiste en que el adjudicatario debe tener previamente la calidad de comunero en el bien que se adjudica. Por lo tanto, si en el proceso de distribución de los bienes comunes la especie se saca a remate o subasta, admitiendo licitadores extraños, si el bien es adquirido por un comunero, habrá adjudicación, pero si es adquirido por un extraño, una compraventa, pues en ese caso el comprador no tiene con anterioridad derecho alguno en la cosa comprada. Ahora bien, el efecto fundamental que tiene la adjudicación en la partición de bienes es que su eficacia es declarativa y no traslaticia o atributiva. Efecto declarativo de la partición. Según el artículo 1344, cada signatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en todos los efectos que le hubieren cabido y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión. Por lo tanto, en nuestro derecho, la adjudicación que se produce en la partición produce efectos declarativos, pues considera que el asignatario ha sucedido inmediata y exclusivamente del causante los bienes que se le adjudicaron, y no que el bien pasa primero a los herederos y de ahí en poder del adjudicatario. Por ese motivo, se supone que el adjudicatario nunca tuvo derecho sobre los bienes que se adjudicaron a otro asignatario. De este modo, estamos en presencia de una ficción legal. Como dice la norma, se reputará, pues el tiempo de la indivisión queda abolido, borrado, como si nunca hubiera existido. Por lo mismo, el efecto declarativo supone a su vez un efecto retroactivo, pues por medio de esa ficción legal desaparece todo el periodo comprendido entre la muerte y la adjudicación, y se reputa que el asignatario sucede inmediata y exclusivamente al difunto en todos los efectos de la sucesión que le hubieran cabido, es decir, como si los bienes hubieran sido divididos entre los comuneros desde el instante mismo de su fallecimiento. La concepción declarativa de la partición y su efecto retroactivo guarda armonía con el principio de que el heredero es el continuador del difunto en la titularidad de sus derechos transmisibles. La concepción declarativa considera que la partición no es un título de adquisición ni tampoco de transmisión, sino que es un acto que viene a declarar o concretar una situación particular anterior. Cada asignatario sucede inmediata y exclusivamente al causante desde el momento de abrirse su sucesión por medio de la ficción legal con efecto retroactivo que comentamos. A tener presente, el artículo 1344 no se aplica exclusivamente a la partición hereditaria, sino que es una norma de alcance general que se aplica a la partición de cualquier comunidad. Concepción en el derecho romano. En el derecho romano, la adjudicación era de naturaleza traslaticia y solo tenía efectos hacia el futuro. La partición suponía
que los coherederos practicasen cesiones recíprocas de partes indivisas que cada heredero tenía sobre los bienes de la masa hereditaria para conseguir concretar cada bien en un heredero. Y sólo desde que el comunero recibía el bien adjudicado se consideraba dueño. Por ello se entendía que los coherederos adquirían tanto del causante como de los demás partícipes. La consecuencia era que, si un heredero constituía una hipoteca u otro derecho real sobre su parte indivisa y luego la enajenaba a otro coheredero, éste debía soportar los gravámenes por ser la partición a título traslaticio. La adjudicación con alcances. Puede ocurrir que el bien adjudicado exceda los derechos del adjudicatario. Por ejemplo, una persona tiene derechos en una comunidad por un valor de 1.000 y se le adjudican bienes por 1.500. En ese caso, deberá pagar con su peculio el excedente. Sin embargo, la pregunta es si en ese caso existe adjudicación. La doctrina y jurisprudencia están contestes que el efecto declarativo se extiende a esta adjudicación con alcance, pues el adjudicatario tenía previamente la calidad de comunero respecto del bien adjudicado, que como vimos es el requisito para que exista adjudicación. Consecuencias del efecto declarativo de la partición o adjudicación. Las consecuencias que derivan del efecto declarativo de la partición o adjudicación son numerosas y muy importantes. Veremos algunas. 1. Como señala el inciso segundo del artículo 1344, si alguno de los coasignatarios ha enajenado una cosa que en la partición se adjudica a otro de ellos, se podrá proceder como en el caso de la venta de cosa ajena. Por lo tanto, por ejemplo, si uno de los comuneros enajena un inmueble de la sucesión y después el bien se adjudica a otro comunero, se aplica el efecto declarativo con carácter retroactivo y se presume que el bien siempre ha pertenecido al adjudicatario, por ende el enajenante ha vendido cosa ajena. Se aplica el artículo 1815 y el verdadero dueño de la cosa conserva sus derechos mientras no se extingan por el lapso del tiempo. Por ende puede interponer la acción reivindicatoria contra cualquiera que la posea. 2. Según el artículo 2417, el comunero puede, antes de la división de la cosa común, hipotecar su cuota. Pero verificada la división, la hipoteca afectará únicamente los bienes que se adjudique el hipotecante si es que son hipotecables. Si no lo son, caduca la hipoteca. Sin embargo, la hipoteca puede subsistir sobre los bienes adjudicados a los otros partícipes si éstos consienten en ello y su consentimiento consta por escritura pública de que se toma razón al margen de la inscripción hipotecaria. 3. La adjudicación no constituye enajenación. Por ello nos aplica el artículo 1464, según el cual hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas. Por ende, es posible adjudicárselas e inscribirlas en el conservador de bienes raíces. 4. No se aplican los requisitos que exige la ley para las enajenaciones, como la autorización judicial para la enajenación de inmuebles de un incapaz, pues la adjudicación no constituye tradición. 5. Se podrán inscribir las adjudicaciones, pues en ello no hay enajenación. Por lo demás, esas inscripciones no constituyen tradición, sino que se exigen para conservar la historia de la propiedad raíz. Obligación de garantía en la partición. Fundamento. Puede ocurrir que a uno de los comuneros se le adjudique un bien, pero que en realidad no haya sido del causante y por ende el comunero sea desposeído del bien adjudicado a causa de la reivindicación del verdadero dueño. No sería justo que el daño lo padeciera solo, por ello la ley le otorga una acción contra los demás copartícipes para que lo indemnicen de la evicción sufrida. La obligación de garantía es propia de los contratos onerosos y conmutativos. Por ello en la compraventa, el vendedor no solo se encuentra obligado a entregar la cosa, sino que además es responsable del saneamiento, que comprende dos objetos: la evicción, si es turbado de la posesión de la cosa vendida,
y de los vicios ocultos o redivitorios. En la partición no se aplican los vicios redivitorios, sino que únicamente la evicción, que se regula en los artículos 1345 al 1347. Ahora bien, cabe preguntarse el fundamento de esta obligación de garantía en este acto que no es oneroso. Si a consecuencia del efecto declarativo de la partición cada partícipe sucede directamente del causante y su derecho por ende no emana de los demás partícipes, ¿por qué se debe una garantía recíproca? La respuesta es que el legislador aspira al mantenimiento de la igualdad entre los copartícipes, que se vería afectada si uno de ellos sufre evicción de las cosas adjudicadas. Casos en que no procede el saneamiento. Para que el asignatario pueda intentar la acción de evicción, es necesario que se reúnan los siguientes requisitos. 1. Que la evicción o molestia provenga de causas sobrevinientes a la partición. La causa de la molestia debe ser anterior a la partición. Tiene sentido, pues la garantía de conservar la igualdad entre los partícipes debe existir al tiempo de la partición. Todo lo posterior le es ajeno. Por ejemplo, si un copartícipe se le adjudica un crédito en la partición contra un tercero y éste cae en insolvencia después de la partición, la diferencia sería que el deudor se hubiera encontrado insolvente a la fecha de la partición. 2. Que la acción de saneamiento se hubiere expresamente renunciado. Se trata de una acción patrimonial que mira únicamente el interés del adjudicatario evicto y su renuncia no está prohibida por ley. 3. Cuando el partícipe ha sufrido la molestia o evicción por su culpa. Tal sería el caso en que el adjudicatario pudo oponer a la demanda en su contra prescripción u otra excepción perentoria y no lo hizo. Efectos de la garantía. El artículo 1345 señala que el partícipe que sea molestado en la posesión del objeto que le cupo en la partición o que haya sufrido evicción de él, lo denunciará a los otros partícipes para que concurran a hacer cesar la molestia y tendrá derecho para que le saneen la evicción. Por ende, en primer lugar, los copartícipes deben concurrir para hacer cesar las molestias y en segundo lugar, en caso de que el asignatario haya sido desposeído del todo o parte del bien adjudicado, indemnizar la evicción. Existirá molestia cuando un tercero pretenda derecho sobre los bienes adjudicados o niegue al adjudicatario su derecho. Si el adjudicatario pierde el pleito y es desposeído del todo o parte de la cosa adjudicada, los coasignatarios deben indemnizar al evicto. La indemnización se traduce en el reparto entre todos los copartícipes en proporción a sus cuotas del daño económico sufrido por el evicto. Para ello, el evicto deberá demandar de cada asignatario la cuota que le corresponde, debiendo él también soportar su parte, de lo contrario se rompería la igualdad entre ellos. En caso que uno de los copartícipes sea insolvente, su cuota se distribuye entre todos los demás, inclusive el que ha de ser indemnizado. El inciso segundo del artículo 1345 señala que la acción de evicción prescribe en 4 años contados desde el día de la evicción. Si la acción prescribe, el evicto no podrá exigir la indemnización que origina la evicción a los otros copartícipes. Acciones que pueden hacerse valer contra la partición. Según el artículo 1348, las particiones se anulan o rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos. Primero que todo, vale recalcar que el legislador no ve a la partición como un contrato. De ser así, habría dispuesto que las particiones se anulan o rescinden, tal como los demás contratos. En segundo lugar, señalar que la norma se aplica tanto a las particiones de común acuerdo, las realizadas por el testador, y las que toman forma de juicio, hechas por el juez partidor. Sin embargo, en este último caso, existe una causal propia de nulidad de carácter procesal. Nulidad o rescisión. La nulidad en la partición puede ser total o parcial dependiendo del acto viciado de que se trate. Será total si concurre un incapaz sin su representante legal.
Será parcial si existe un vicio en la adjudicación, pues será nula la adjudicación, pero no toda la partición. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Así lo manifiesta el artículo 1348 al señalar se anula o rescinde. Será absolutamente nula la partición si interviene un absolutamente incapaz, o si el partidor es nombrado por el causante por instrumento privado. Será relativamente nula si el curador de un incapaz provoca la partición sin autorización judicial, o si el partidor es nombrado sin aprobación judicial requiriéndola. Suplemento de la partición. El haber omitido involuntariamente algunos bienes no es motivo para rescindir la partición. El bien continuará en indivisión y por ende los partícipes tendrán que hacer un complemento de la partición, ya sea de común acuerdo o ante el partidor. Inoponibilidad. Además de las nulidades vistas, en la partición también se puede presentar la sanción de la inoponibilidad. Por ejemplo, si los coasignatarios realizan la partición de común acuerdo, omitiendo a uno de los interesados, pues el acuerdo le será inoponible al indivisario omitido. Nulidad procesal. En los juicios de partición, además de las nulidades civiles, pueden presentarse casos de nulidad procesal. Ello ocurrirá cuando no se cumplan los requisitos o formalidades exigidos por la ley para los actos procesales. Por ejemplo, los actos que oficia el partidor sin antes haber aceptado el cargo y jurado desempeñarlo fielmente. La importancia fundamental entre nulidad procesal y civil es que la nulidad procesal debe alegarse en el mismo juicio de partición, en cambio la nulidad civil puede alegarse en un juicio aparte. Rescisión de la partición por lesión. El inciso segundo del artículo 1348 se preocupa expresamente de la rescisión por lesión. Es dable que lo haga, pues la lesión no es un vicio de aplicación general, sino que se acepta en algunos casos, como ocurre en la compraventa de bienes raíces. ¿Cuándo procede? Cuando los bienes adjudicados a un copartícipe son de un valor inferior a la mitad de lo que le corresponde en su cuota. Por ejemplo, si la cuota de un heredero es de 5 millones y se le adjudican bienes por 2 millones. Fundamento: el principio de la igualdad entre los herederos. Efecto: declarada judicialmente la nulidad relativa de la partición, esta queda sin efecto y obliga a efectuar una nueva partición. Como el efecto es tan grave, el artículo 1350 permite que los otros partícipes atajen la acción rescisoria pagando el suplemento de su porción. En el ejemplo anterior, los coasignatarios pueden ofrecer y asegurar el pago de los 3 millones faltantes. Aunque, si después de la partición el comunero enajena el todo o parte de los bienes adjudicados, no podrá intentar la acción de nulidad o rescisión, salvo que la partición haya adolecido de error, fuerza o dolo de que le resulte perjuicio. Prescripción de las acciones de nulidad y rescisión. Las acciones prescriben respecto de las particiones según las reglas generales. En consecuencia, la nulidad absoluta se saneará por el transcurso de 10 años y la relativa de 4 años, por regla general contados desde que se ha efectuado la partición. Por último, agregar que el artículo 1353 admite la posibilidad de entablar una acción de indemnización de perjuicios cuando el partícipe no quisiese o no pudiese intentar la acción de nulidad o rescisión. La doctrina y jurisprudencia rechazan la posibilidad de entablar la acción resolutoria tácita que va envuelta en todo contrato bilateral, fundamentalmente porque la partición no es un contrato, porque no lo menciona el 1348 y porque el derecho de los adjudicatarios no emana de sus copartícipes, sino directamente del causante, aunque nada impide que en la partición se pacten modalidades, como sería una condición resolutoria en caso de que el asignatario no pague el alcance que deviene por haberse adjudicado bienes por un valor superior a lo que le correspondía en su cuota. Aquí terminamos la clase de hoy. La próxima clase veremos un paralelo de las acciones estudiadas.